porque todas tenemos mucho que contar. Mujeres de 10 en Educación. Una conversación desde la Red de Mujeres Unidas por la Educación. Acompáñanos a conocer los retos, aprendizajes y desafíos de las mujeres que construyen la educación todos los días. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Mujeres de 10 en Educación. Mi nombre es Sonia del Valle y hoy tendré el gusto de conversar con Ana Carolina Vargas Ramos. Ella es licenciada, fíjense bien, en Sistemas e Informática. Tiene, por supuesto, muchos estudios de Business Analytics, Business Analyst. También tiene un posgrado en Recursos Humanos, Capacitación y Desarrollo. Y está estudiando además una maestría en Cognición y Pedagogía, lo que se llama neuropedagogía. O sea, toda un estuche de conocimientos, Ana Carolina, pero además, no voy a terminar todavía su currículum, ya nos contará ella por qué está en tantas cosas, pero una de las cosas que tiene es que ella es socia de Polars Partners. Ya nos contará bien de qué se trata, pero es cómo llevar la educación finlandesa al mundo, o sus principios, cómo es que Finlandia es uno de los sistemas educativos más, pues, exitosos del planeta. Y además tiene, para no sé, para seguir abonando a sus cartas credenciales, ella además tiene una empresa propia que se llama Neurotech, de la cual ya nos contará, y preside además el grupo de educación y cultura en la Cámara de Comercio Británica. Wow, Carolina, muchísimas gracias por estar aquí. Y claro que por supuesto además es integrante de la red de Mujeres Unidas por la Educación. Gracias, Carolina, por estar aquí y nos gustaría que nos contaras cómo es que subiste, cómo has estado por todos lados. Empezaste en la computación y ahora terminas en la neuropedagogía. Cuéntanos, por favor. Muchas gracias, gracias. Y bueno, dijiste al final Mujeres por la Educación, pero va al principio de todo. Con mucho orgullo y honrada de verdad de pertenecer a la organización. Sí, es muy curioso, pero al final como que vas viendo que todo lo que he realizado sumó para que yo estuviera en lo que estoy haciendo hoy. Mi camino profesional ha estado muy vinculado al final a entender cómo transformar realmente una institución educativa, una empresa que puede ser el área de capacitación y desarrollo, y justamente por ahí va la cosa. Yo estudié sistemas, comencé a desarrollarme como ingeniera en sistemas y de pronto llegó el momento en que comencé a cuestionar, y eso es algo de lo que siempre he hecho, cuestionar el status quo, digamos. Entonces fui a recursos humanos de esta empresa muy grande de tecnología, que ahorita no existe, pero ya se convirtió en HP y etcétera. Entonces fui a reclamarle a la gente de recursos humanos que no nos estaban capacitando correctamente a los ingenieros. Nadie estaba entendiendo qué necesitábamos y por qué. Entonces me dijeron, oye, pues pásale, la vacante está disponible para ti como líder de capacitación y desarrollo. A ver si es cierto. Entonces, allí comencé a trabajar justamente en, bueno, qué habilidades técnicas necesitaba la gente, pero además de las habilidades técnicas, el motivo, la cuestión principal de por qué están haciendo eso, porque muchas veces en las empresas y también en la escuela, tú llegas, te sientas al aula y no sabes ni por qué estás ahí, y más bien la gente lo que quería era salir de su rutina y pues bueno, como estudiante me obligan a venir a la escuela, pero no entiendo realmente para qué, ¿no? Entonces, comenzamos a trabajar en complementar la capacitación técnica con desarrollo humano, desarrollo de liderazgo. Y es allí donde yo comencé a ver que tenemos que redondear la educación un poco, ¿no? Para realmente incluir una cultura, un liderazgo y sobre todo tener una visión. Entonces, si no, no vamos a tener la capacidad de construir proyectos sostenibles. Em, Después de ahí, por azares del destino, trabajé en una empresa, una distribuidora de libros. Esta distribuidora británica me puso como representante en la Cámara de Comercio británica y ahí conocí gran parte de los materiales que estaban utilizando las escuelas para desarrollar a los estudiantes en México, claro que sí, en un medio
específico, ¿no? Sí, no, no en todas las escuelas mexicanas, sino más bien en el sector privado. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Que tú estás viendo los materiales y preguntas y no se usa lo que les venden o los docentes no saben utilizar el material y entonces me comencé a involucrar en todo esto, aparte conociendo las escuelas a través de la Cámara de Comercio, de tener diálogos de por qué las escuelas necesitan participar un poco más en estos diálogos, en conocerse y en ver qué está ocurriendo en las aulas de por qué es importante tener una visión como institución. Entonces, bueno, a través de todo eso, Oye, ¿y de sal. dónde viene esta necesidad de que las personas sepan? Es decir, en ti. Es decir, porque veo que estudiaste, por ejemplo, sistemas, ¿no? Estabas trabajando en una empresa en sistemas y, y además de trabajar en el sistema, en los sistemas, que asumo que esa era tu chamba, dices, ¿por qué no nos capacitan mejor? O sea, ¿por qué no aprendemos más? ¿Por qué no aprendemos? Es decir, esta cosa no se le da a todo el mundo, obviamente, por eso lo pregunto. Porque debes tener una visión y es algo que necesitan los jóvenes hoy en día. Necesitan saber tener un propósito. Ujú. Yo me acuerdo cuando estaba en quinto de primaria, le pregunté a una compañera, oye, ¿y qué sigue? Ah, pues sigue la secundaria. Ah, y luego, pues la prepa. Y yo dije, ay, Dios, ¿cuánto falta y para qué, no? Entonces, justamente cuando estás trabajando y te das cuenta de que hay un objetivo y te están dando materias o información que no te va a servir, entonces hay que discernir, hay que saber por qué estoy gastando mi tiempo, pero o por qué lo estoy invirtiendo y en qué sentido. Porque si no es un dispararte cosas que no van a tener ningún propósito. Entonces, ¿qué pasa? Tanto las empresas como las instituciones educativas necesitan tener una visión. ¿Cómo Mm. quiero liderar? ¿Cómo quiero llevar mi colegio? Voy a ser religioso, voy a ser laico, voy a ser femenino o mixto. ¿Cómo voy a capacitar a mis docentes? ¿Voy a tener el programa IB o no? ¿O cuál sería el valor en realidad? Hay veces que se van con la tendencia y Ujú. meten tantas cosas, tantos programas. El programa de disciplina inteligente o no sé cómo les quieran llamar. Pero entonces empiezo a tener problemas de bullying y entonces empiezo a tener problemas de que los padres de familia se comienzan a involucrar de más y empiezan a cuestionar a mi docente y entonces me amenazan con que se van a llevar a sus hijos si yo no hago lo que necesito, lo que me piden. Y eso es porque no tiene la institución como institución una solidez, una visión clara y un objetivo bien específico. Y Y ahí sobre es todo estás hablando de escuelas particulares, porque eso no pasa en el sector público, el evidentemente. sector No público, no. hay nadie que tenga una visión distinta a la SEP, no hay capacitación que la SEP no determine, no hay, o el magisterio, el sindicato como tal, etcétera. Entonces sí es Sí, como distinto, ¿cierto? es distinto, pero increíblemente, por increíble que parezca, esta cuestión, bueno, no lo hemos mencionado, pero del desarrollo basado en evidencia, eso sí aplica para cualquier escuela, para Sí, claro. cualquier persona. Entonces, esto es en lo que al final me enfoqué, en la transformación de instituciones y de escuelas. No, no tiene nada que ver con cómo llevas tu escuela o si es una escuela de alto nivel económico o socioeconómico, sino cómo los docentes se pueden preparar. Y los Ujú. docentes, ahora que mencionamos el sector público, son una maravilla, son quien sostiene realmente la educación en México con políticas, sin políticas, con modelos, con revisiones, reformas, ellos siguen al pie del cañón. Entonces, ellos son los que necesitan este apoyo en comprender, por ejemplo, cómo la neurociencia está ayudando a que ellos puedan tener una enseñanza distinta, sólida, duradera en el aprendizaje de los estudiantes. Oye, y me llama mucho la atención este tema que tú traes, que es lo de tu empresa Polar Partners. Polar Partners. Y que tiene que ver con Finlandia, porque quizá, no sé si todas las personas que nos escuchan en algún momento van a saber, pero si no, aquí se los compartimos, o estarán enterados, que Finlandia, desde que empezó a aplicarse una evaluación internacional que se llama PISA en el año 2003,
que se dio a conocer los primeros resultados. Finlandia siempre ha liderado como sistema educativo los aprendizajes de sus estudiantes con respecto al conjunto de países que participan en la prueba. ¿Y qué significa eso? No es que sepan sumar mejor o no, sino que tienen habilidades, aprenden habilidades distintas que otros sistemas educativos no les están brindando a las niñas y a los niños. Y entonces me llama mucho la atención que haya además una partner, una empresa que además está avalada por el gobierno finlandés. Tú cuéntanos este descubrimiento y qué hacen. Bueno, si tienes tiempo. Resulta que, exactamente como dices, comencé a escuchar que Finlandia y Finlandia para acá y para allá. Me interesó en principio, si tengo que decirlo, como una idealización del país, pero después descubrí que tienen fundamentos muy sólidos. En una feria donde fui precisamente con la Cámara de Comercio Británica y con la Embajada de la Gran Bretaña en México, británica en México, fui a un evento que se llama BET en Londres, que ocurre cada año. Entonces, en ese evento vi el stand gigantesco de Finlandia, ¿no? Y fui, y resulta que son accesibles, tan accesibles, que estás hablando directamente con los líderes de la, ¿cómo se llama esto? La agencia finlandesa por la educación. Y están parados hablando de su educación en una feria X. Entonces les dije, oye, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué es tan importante, no? Tan interesante. Y allí me presentaron al CEO de Polar Partners. Y me dijeron, me explicaron Mm. un poquito de su modelo educativo y todo, y me dijeron, oye, es que estamos llevándolo al mundo en contexto, que es lo más importante, que ahorita voy a comentarte más o menos. Y entonces, pues ahí fue cuando decidí trabajar con ellos y ¿Desde qué ellos, año? hace como 4 o 5 años, ya no sé, Ya. ¿Y ya no. qué haces? ¿Cuál es el modelo que has descubierto que tienen los finlandeses? Que ojalá pudiéramos tener aquí en México o copiarles algo, alguna idea. No sé. Con una visión educativa que es construida desde la evidencia científica, el desarrollo humano, la confianza profesional en los docentes y pues la comprensión también más profunda de cómo aprendemos las personas. Uno de sus mayores aportes es justamente entender que la educación, que la transformación educativa debe ser contextualizada. Ellos, uno podrá decir, ah, sí, es Finlandia, un país rico. Pues no tanto, o sea, ellos vienen de una historia terrible de guerras, de que un tiempo fueron parte de Rusia, otro tiempo fueron parte de Suecia, lograron su libertad pagándola. Se pusieron a trabajar para pagar su libertad de Rusia, su independencia. Entonces ellos ya tenían una infraestructura creada y pues bueno, fue con lo que construyeron equipamientos que necesitaba Rusia y ya quedaron a mano. Llegó el punto en el que no tenían ni dinero, tenían su libertad, pero no tenían dinero y no tenían un desarrollo en realidad. Entonces dijeron, ¿qué tenemos? Pues tenemos personas y tenemos árboles. Entonces, ¿a qué le vamos a apostar? A las personas. Y comenzaron a hacer este estudio con la evidencia, de lo de la evidencia científica, em, hablando de bueno, lo que te iba a decir es, ellos tienen ciudades desarrolladas, pero también tienen zonas rurales donde tienen que poner escuelas. La escuela es obligatoria, te la da el Estado en todos los casos, y también tienen poblaciones indígenas de gente originaria. Y también para ellos la educación es para todos y nadie debe quedarse atrás. Entonces, en el nadie debe quedarse atrás, reconocen que si en un país cercano a Finlandia hay una minoría reconocida de finlandeses, ellos colocan sus escuelas reconocidas y manejadas y administradas por ellos para esta gente que vive fuera de su país, pero son finlandeses y tienen el derecho. Entonces, lo más importante de esto es cuál es la evidencia científica. Y aquí viene lo muy interesante. Nosotros somos, como seres humanos, pues todos aprendemos igual, todos tenemos los mismos esquemas mentales para desarrollarnos, para aprender. Entonces, la principal contribución, digamos así, de la neuropedagogía han estudiado
con sociólogos, con psicólogos y van haciendo sus modelos, van formando el modelo educativo. Pero la mayor aportación es em, ver cómo el aprendizaje implica a nivel cerebral una reorganización con actividad sináptica, con mecanismos que van filtrados a través de la atención. Tú tienes unos canales perceptivos que son tus sentidos, pero hay algo que filtra hacia tu mente qué es lo que es importante, qué es lo que es interesante, y entonces eso comienza a denominarse como atención. Ahora, esa atención, cómo se fija de alguna manera con otros mecanismos? Y después estos mecanismos que como pueden ser la memoria, también se desarrollan, ya estoy metiéndome en otras. Ya te estás metiendo en toda la neuropedagogía, pero está increíble. Pero Ujú. sobre todo me gustaría, termina tu idea sin ningún problema, pero me gustaría que pudieras explicarnos qué hace el modelo finlandés tan único. Ok, ok. Bueno, entonces ahí voy, ahí voy. Viene la parte del aprendizaje y el docente tiene que saber qué está pasando, cómo se desarrolla el aprendizaje en los estudiantes. Y el docente tiene una preparación, que es una carrera profesional, que les tengo que decir, la carrera que más buscan los estudiantes al salir de la preparatoria es la docencia, antes que la medicina incluso. Es tremendamente reconocido. ¿Por qué? Porque tienen que tener una carrera, una especialización en alguna materia, pero además la carrera como docentes. Ujú. Quiere decir que ellos conocen la base, el fundamento del aprendizaje y saben manejarlo y saben administrarlo y saben llevarlo. Y entonces, ¿qué hace? Que cuando están en la escuela son reconocidos y son respetados. ¿Eso Y lo hace único el sistema? Porque también no, aquí hay escuelas que tienen maestros muy reconocidos y muy respetados, y eso sí, no claro. significa que los niños aprendan o que tengan habilidades. Bueno, es su modelo, ellos están basados en una serie de habilidades transversales que le llaman, tienen su modelo educativo académico y tiene todos estos ¿Cuáles fundamentos. son esas Las habilidades? habilidades transversales son 7 habilidades y son, si me las sé todas, es aprender a aprender, son las habilidades socioemocionales, de cómo vivir en sociedad, la capacidad de trabajar, de construir tu forma de cómo vas a trabajar en el futuro, ya sea como emprendedor o en una empresa o en donde sea. Em, el desarrollo en el entorno, el cuidado de tu entorno, la conciencia de que eres no dependiente, sino interdependiente, porque vives en una sociedad y vives en un mundo al que tienes que cuidar. Habilidades de ¿cómo se llama? Las multimedia, capacidad de expresarte, de entender la tecnología, el uso de la tecnología, pero no solamente que sepas utilizarla, sino que también puedas tener el criterio Crear. para filtrar la información. Entonces, todo esto va acompañando de manera transversal, de acuerdo a cómo vas creciendo en el tiempo, la cuestión académica, pero estas se incorporan en cualquier momento. Por ejemplo, las habilidades como emprendimiento, para el emprendimiento, se desarrollan desde el preescolar y no te lo imaginarías, pero empiezan a desarrollarse como esta habilidad de hablar en público, por ejemplo, o de relacionarse abiertamente. Tienen estudiado que poco a poco estas te van a llevar eventualmente a tener esta creatividad para emprender un negocio. No sé, es por decir así un Sí, por ejemplo. poner un ejemplo. Pero es cierto, es decir, aquella persona que se queda callada nunca va a poner un negocio, te lo juro por Dios, ¿no? Aquella Un persona que poquito, tiene miedo, tiene temor a hablar en público, ¿no? Pues no puede presentar algo que le interesaría que las demás personas pudieran conocer o saber, ¿no? Algo que descubrió incluso en su laboratorio, whatever, ¿no? Imagínate que no puedas tener la capacidad de presentarlo y decir, oigan, descubrí tal cosa, porque sí, pero te mueres de miedo, porque miles de cosas, porque y no no tienes pasa, esa habilidad, y ¿no? no pasa. Entonces, bueno, pero eso es tan solo una parte. Hablé ya de la parte docente, pero también es como un desarrollo integral lo que necesitan tener en un colegio, en una escuela, en una institución. Necesitan fortalecer la parte de liderazgo, por ejemplo.
Necesitan Ujú, que quien administra la escuela sepa perfectamente cómo se lleva cada una de las áreas escolares y cómo manejar a la gente. Entonces viene el liderazgo, bien, la parte docente, que ya la mencionamos más o menos, el currículum, el desarrollo del currículum, que ya te digo, es la parte académica, más la incorporación de todas las habilidades transversales, que si te fijas, totalmente alineadas con las 21 habilidades del futuro marcadas por UNICEF, me parece, UNESCO, no sé quién, UNICEF. ujú, sí, sí. Entonces, ahí ya tenemos las tres áreas. Otra es el uso de materiales Ujú. correctos para la educación a lo largo de toda eh, el desarrollo escolar. Infraestructura, el entorno. Y el entorno no es si es una escuela muy grande, muy pequeña, el entorno es la sensación de confianza que tienes que tener, la sensación de colaboración con tus compañeritos, sí, que esté ventilado el lugar, sí, que tenga luz natural o luz suficiente para trabajar, pero y que tengas también el espacio, que todos tengan respetado su espacio vital, que no estén ahí 400 niños en un salón. Todo esto es el entorno escolar, no nada más que si hay jardín o no hay jardín, ¿no? O que si tienes un Claro. bosque. Entonces, el entorno es otra parte muy importante y por ahí no sé si se me está yendo alguna, pero son 6 áreas principales que ellos tienen que atender para que funcione. No, el modelo no es un currículum, ni un cómo el maestro tiene que darlo, sino, Claro, es un ah, modelo integral, o sea, que sí, incluye todas las partes, ¿no? incluso la comunidad, que eso es lo que me estaba Ujú. faltando. La comunidad, los padres de familia, el que se integre en la escuela y sus actividades a la comunidad, a las tiendas, a los negocios, las familias, y todos tienen que entender de qué se trata, ¿no? Oye, pues qué interesante, Carolina, Ana Carolina. Me da muchísimo gusto que hayamos podido tener esta conversación y seguramente podremos seguir teniendo otras conversaciones más adelante sobre estos modelos educativos que pueden ser un ejemplo para nuestro país Muchas en algunas cosas. Es decir, cómo hacemos que la evidencia funcione para gracias. garantizar el derecho a aprender de las niñas y los niños. Yo te agradezco mucho que hayas estado aquí en Mujeres de 10 en Educación, Me gustaría una podcast de la Red de Mujeres Unidas por la Educación. Cuéntame, sí, ¿Puedo darte nada más un ofrecimiento más? claro. La empresa trabajamos justamente un manual con 21 recomendaciones de cómo llevar este conocimiento neuropedagógico al aula, porque el docente puede saber, o sea, sí, la claridad de que la atención y todo esto, y la memoria, pero cómo en el aula puedes activar estos mecanismos. Y tengo, Independientemente del tipo de escuela en la que trabajen. independientemente, ya, o a lo ¿Y mejor podemos. dónde pueden conseguir ese manual o dónde Yo lo se tengo, encuentra? yo te lo puedo compartir o lo comparto, o a lo mejor lo podemos ver en otra sesión. Sería padrísimo para explicarles y se los regalo, solamente respetando los derechos de autor y la reproducción y todo esto. Pero con todo mi cariño lo puedo compartir. Órale, hagamos un nuevo podcast que se llame Finlandia 2. Muchísimas gracias, Ana Carolina. Gracias. Y seguramente van a estar muy interesadas las personas que van a escuchar este podcast, porque este es el podcast de la Red de Mujeres Unidas por la Educación y nosotras sabemos de educación. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias, bye. Conducción, Sonia del Valle. Coordinación, Gema Jara. Producción, Cecil Palma. Música, Orange Factory Music. Mujeres de 10 en Educación. Una serie de la Red de Mujeres Unidas por la Educación.